tú quien transforma nuestra vida. Queremos seguir siendo transformados cada vez más, Señor. Queremos transformar, queremos que tú transformes nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, Señor. Transfórmala, que podamos darte gloria en todo momento, Señor. Y Padre bendito, que tu palabra en esta ocasión pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Y quiero invitarles a ir allá a la carta de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Y quiero invitarles a que leamos juntos del capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Por favor, acompáñenme a leer juntos. ¿Sí? Leamos, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pueden sentarse quien decidió leerlo de pie. Dice la Escritura que en este pasaje nos habla y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Cada uno de nosotros que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos una esperanza viva, pero dice ¿por qué causa tenemos esta esperanza? Y dice la siguiente frase: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esa es la esperanza viva que tenemos, esa es la causa por la que la esperanza que tenemos toma fuerza y toma validez, porque Jesucristo resucitó de los muertos. Y el día de hoy es conocido este domingo de resurrección. Un día como hoy, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesucristo resucitó. La muerte no pudo con él, la muerte no pudo contenerle, la muerte no pudo retenerle. El Señor se levantó victorioso y estaba meditando bastante en esta ocasión, en este tema, que es una doctrina importante. De hecho, creo que la más importante, la doctrina de la resurrección. El cristianismo, hermanos, es la única religión, vamos a llamarle así, la única religión que adora a un Dios vivo. Amén. Es la única. Todas las demás religiones tienen su Dios. Pero qué curioso que la mayoría de ellos está muerto. Hay lugares donde dioses de ciertas religiones, está su tumba allí. Y cada año sus seguidores de estas religiones vienen a donde está la tumba y allí está. Y allí en la tumba está el cuerpo, por supuesto, ¿no? Y estaba viendo un video de un señor que andaba en Israel y estaba visitando allí el lugar, ¿verdad? Supuestamente donde fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Y pues es una cueva, y a la hora de entrar en la cueva hay una puerta, y allí en la puerta hay un letrero que dice: no está aquí.
pues ha resucitado. Y solo van y visitan ese lugar, pero la persona que estaba sepultada ahí no está, porque resucitó. Porque se levantó victorioso, como cantábamos hace unos momentos y recordamos, ¿verdad? En estos cantos preciosos, que el Señor Jesucristo se levantó victorioso de la tumba. Y para nosotros eso debe ser, hermanos, un motivo de alegría y de gozo, porque como dice el apóstol Pedro aquí, tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza firme, tenemos una esperanza genuina, tenemos una esperanza válida, tenemos una esperanza vigente, tenemos una esperanza firme, por la única y sencilla razón de que Jesucristo resucitó. De que usted y yo venimos hoy y adoramos a un Dios que sabemos que está vivo, no está sepultado, no hay un Partenón, no hay un edificio, no hay un monumento donde esté allí sepultado el cuerpo del Señor Jesucristo, porque venció la muerte. Y estuve meditando y estuve leyendo algunas cosas. Todavía hay mucha gente que el día de hoy piensan y creen ciertas teorías, como aquella teoría famosa del cuerpo robado, ¿sí? Ustedes la habrán leído, habrán sabido de esto, ¿verdad? La teoría del cuerpo robado, que dicen que vinieron sus discípulos y en la noche robaron el cuerpo de Jesús. Y cuando uno escucha eso y uno lee la palabra y ve a uno un grupo de discípulos todos miedosos que se fueron huyendo lejos, y que el único que estaba allí era Juan con la mamá de Jesús, que ahora se tenía que hacer cargo de ella, uno dice, ¿de dónde agarraron valor para venir y vencer a toda una guardia romana y robarse el cuerpo? Vaya, es imposible creer esto. Hay otra teoría que dice que esta mujer y que la tumba equivocada, se llama esta teoría. Y dicen que las mujeres que fueron y no encontraron el cuerpo del Señor es porque se equivocaron de tumba. Entonces, no solo se equivocaron de tumba ellas, se equivocaron de tumba ellas, se equivocaron de tumba los ángeles, se equivocaron de tumba también los apóstoles que después vinieron a verificar si era cierto. Todo el mundo se equivocó. Imposible creer esta otra teoría. La palabra de Dios enseña que tenemos una esperanza viva porque Jesucristo resucitó. Y creo que cada uno de nosotros hemos creído en Jesús, y no hay duda, y no ponemos en duda que Él resucitó, y quien dude acerca de ello, le invitamos a leer la palabra de Dios. Solamente ahí en la palabra podemos conocer lo que realmente sucedió. Hay escritos, estaba leyendo que hay algunos escritos a partir de, se escribieron más o menos 30 años después de que esto sucedió. Y saben, hermanos, de la literatura antigua, hay más escritos acerca de esto, de la resurrección de Jesucristo, que de cualquier otro escrito, que de cualquier otro evento de la antigüedad. Y solamente quiero leerles algo que me llamó la atención. Es increíble que en esta época existan personas que sostienen la creencia que Jesucristo nunca existió. Más absurdo aún es que existan libros y sitios de internet que niegan la existencia de Cristo. Algunos argumentan que Jesús fue un personaje inventado para crear una religión basada en mitos antiguos, egipcios, griegos y romanos. Entre ellos citan su nacimiento virginal, su muerte de cruz, su resurrección como historias copiadas de mitos antiguos. Sin embargo, mostraremos brevemente que la historicidad de Jesús de Nazaret es un hecho histórico sólido basado en testimonios de múltiples testigos oculares. Los libros del Nuevo Testamento son todos documentos antiguos que datan aproximadamente
desde el año 45 hasta el año 95 después de Cristo. La muerte y resurrección de Jesucristo sucedió entre el año 30 al 33 después de Cristo. Así, tenemos libros que atestiguan de Jesús a tan solo 15 años de su resurrección, cuando aún estaban vivos múltiples testigos de su vida. Recordemos que en la antigüedad no existían periódicos, ni libros y cartas que hablan de la existencia de Jesús. Es asombroso, pero más asombroso aún el observar que consideran a Jesucristo divino, pues si Jesucristo hubiera sido solo un hombre que sus seguidores exaltaron al estándar de la divinidad bajo las prácticas antiguas, no existió el tiempo suficiente para el desarrollo de leyendas en torno a él. Y menos aún en medio de una cultura estrictamente monoteísta como la judía, en la que comparar a un hombre con Dios era y sigue siendo una blasfemia. El día de hoy menciona este escrito, existen diversos registros históricos de Poncio Pilato, quien fungió como procurador de justicia en la provincia romana de Judea del año 26 al 36 después de Cristo. Y dice, para tener un punto de comparación de lo asombroso del Nuevo Testamento como testimonio de Jesús, la biografía más temprana de Buda está más o menos en el 563 antes de Cristo. Fue escrita 400 años después de su muerte, y la biografía de Alejandro Magno fue escrita 300 años después de su muerte. Es increíble que algunos duden de la existencia de Jesús cuando jamás cuestionarían la de Alejandro. Y hay copias y hay libros que se escribieron, años después, algunos años después de que Jesús resucitó, pruebas evidentes, y hermanos, que nos recuerdan que el Señor resucitó, que registraron que el Señor resucitó. Y muchas personas dicen, bueno, pero es que los que escribieron eran sus seguidores, ¿cómo no le iban a dar la razón? Pero no, hay libros de Flavio Josefo, de Plinio el joven, que no eran cristianos, estos historiadores, y sin embargo dijeron, hubo un hombre llamado Jesús que fue crucificado, pero resucitó al tercer día. Y hay evidencias, y saben, no quiero concentrarme específicamente en las evidencias, que no sería malo, que es muy bueno, y yo les recomiendo a cada uno de ustedes, si usted puede, hay un libro precioso titulado El caso de Cristo, de Lee Strobel, no sé quién ya lo ha leído, pero que allí habla con detalles de tantas evidencias, de tantos datos que hay acerca de la resurrección. Lo que sí me interesa es hablar de algo práctico, de algo que pueda, este evento maravilloso de la resurrección, podamos llevarnos a casa el día de hoy, de una manera práctica. Y titulé a esto, la resurrección, una historia de transformación. Una cosa que me llamó la atención es que cada una de las personas que se encontró con el Jesús resucitado fue transformada. Cada persona, cada uno de ellos que se encontraron con el Jesús resucitado, algo sucedió en sus vidas, pero no fue la misma persona. Y quiero concentrarme en 4 personajes que vamos a ver, bueno, no 4 personajes exclusivamente, sino 4 historias con algunos personajes, y vamos a ver cómo el Señor transformó sus vidas. La primera historia que encuentro está allá en Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 31.
Esta historia nos habla y nos relata la historia de dos hombres después de la resurrección. ¿Sí? Pero obvio, ellos no lo sabían. ¿Sí? Después de la crucifixión, estos hombres salieron descorazonados, vencidos, desanimados. Iban hacia su ciudad, creo yo, natal, o su ciudad de origen, y allí en el versículo 31, solamente quiero que leamos, dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estos dos hombres van hacia Emaús. Se les conoce como los caminantes de Emaús. Y en un momento de su camino, en un momento del trayecto de 15 kilómetros aproximadamente que tenían que recorrer, el Señor Jesús se les empareja y comienza a hablar con ellos. Y les dice: oigan, ¿por qué? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Les dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué están tristes? Iban tristes, ¿saben por qué? Porque habían matado al que ellos estaban siguiendo, a su maestro. Habían matado al rabí. Y ahí terminó todo. Ahí terminó la historia de Jesús. Y por eso iban tristes. Y entonces estos hombres les dicen: ¿acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y el versículo que sigue, triste, ¿no? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Hoy ya es el tercer día. Y pues murió. Y dice más adelante allí: aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Hermanos, estos hombres van tristes porque el Mesías, o aquel que ellos pensaban que era el Mesías, simplemente lo habían matado. Y entonces el Señor Jesús, hermanos, continúa con ellos su diálogo, continúa con ellos su trayecto. Hay un momento en el versículo 28, dice: llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos sus ojos. Esos dos que se encontraron con el Jesucristo resucitado, hermanos, llegó un momento en el que el Señor se abre, ¿verdad? Y les dice: yo soy. Y es curioso que lo reconocen cuando parte el pan y cuando da gracias. Y algunos le toman mucha importancia a esto, ¿verdad? De partir el pan, de dar gracias a Dios por el pan, o de bendecir los alimentos. Y ellos de inmediato, dice que sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Y vemos en la palabra de Dios, hermanos, que el versículo 35
cambia y dice, entonces ellos, ¿qué hacían? Contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, la primera cosa que encuentro que el Señor, cómo transformó a estos dos hombres, uno llamado Cleofas, el otro no sabemos cómo se llamaba, pero la palabra de Dios nos enseña que estos hombres, cuando se encontraron con Jesucristo resucitado, fueron transformados de peregrinos desalentados en entusiastas testigos. Fueron transformados de dos personas tristes que pensaban que todo había terminado para Jesús. Fueron transformados ahora en dos personas que, dice la palabra de Dios, contaban las cosas que les habían acontecido, que ahora habían conocido al Señor. Y dice, hermanos, el versículo 33, y levantándose en la misma hora, ¿sabes qué? Es el maestro, vámonos allá donde están los demás y vamos a contarles a todos lo que hemos visto, porque hermanos, ya les habían dicho a ellos, unas mujeres dicen que no está, otros fueron y dicen que no lo vieron, pero todavía dudaban. Y es que hay personas, bueno, no es que hay ciertas personas, es que todos nosotros, hermanos, nadie de nosotros va verdaderamente a ser transformado hasta que realmente conocemos a Jesús. Las gentes te pueden contar, yo les puedo contar a ustedes, podemos entre todos contar las maravillas que hemos visto de Dios, podemos contar las cosas que Dios ha hecho para nuestra vida en situaciones distintas, pero hasta que tú y yo no conozcamos personalmente a Jesucristo, nada va a pasar, nada va a suceder. Había pasado con estos hombres hasta que le fueron abiertos sus ojos y dijeron, Él es. No sé qué manera tan peculiar tenía Jesús de partir el pan y de dar gracias, pero dice la palabra de Dios que entonces salieron corriendo en esa misma hora, y el 35 contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían visto y cómo le habían reconocido partir el pan. Versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó el Señor y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Estos hombres no volvieron a ser los mismos, ¿no? Porque vieron a Jesucristo, el resucitado. Y para mí, como ya se los mencioné, fueron transformados de peregrinos desalentados en testigos entusiastas. Hubo una transformación cuando se encontraron con Jesús. Número 2, una transformación más de esta historia de la resurrección la encontramos en Juan 21.
versículo 15. Juan 21. ¿O qué les parece si leemos del versículo 1? ¿Sí? La historia es interesante. Y dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya había amanecido se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez. Y algunos de ellos todavía están pensando en dedicarse a otra cosa en lugar de dedicarse a lo que el Señor les había mandado. Y el versículo 15 al versículo 19 es realmente esta historia que quiero que veamos de transformación. Y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Disculpen, hermanos, he estado un poco mal de la garganta. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. 3 veces le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y algunos han dicho que estas 3 veces tienen que ver con la negación de Jesús, ¿no? De que le negó 3 veces y entonces el Señor pues, le pregunta 3 veces. No sabemos si realmente fue por ello. Lo que sí sabemos, hermanos, es que en este pasaje el Señor Jesús confirma a Pedro. ¿Sí? Confirma a Pedro. No encontramos allí palabras de reproche. ¿Se recuerdan qué había hecho Pedro, hermanos? ¿Sí, no? Lo había negado, traicionado. Eso es algo tremendo, ¿no?
Es algo terrible, traicionar a tu amigo, traicionar a tu Señor, traicionar a Jesús. Y el Señor no trae palabras de reproche, no trae palabras de confrontación. Al contrario, trae palabras de afirmación y le dice: Pedro, ¿sabes qué? Va a llegar un día en el que te van a llevar de un lugar a otro. Te llevarán a donde no quieras. Y dice, el Señor le dijo, con estas palabras le quiso decir de la manera en que Pedro habría de morir, ¿verdad? Y añadió: sígueme, sígueme. Pero vamos, Pedro, los primeros versículos que leímos al inicio de este tiempo fueron palabras del apóstol Pedro, ¿sí? En el capítulo 1 de Pedro, versículo 3, fue él el que escribió esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La tradición enseña que el apóstol Pedro murió crucificado. Y dice que cuando lo iban a matar, cuando lo iban a crucificar, le pidió a sus verdugos y les dijo: les pido un favor, el último deseo que le brindan al que van a matar. Y ok, ¿qué deseo? ¿Saben qué? Que la cruz donde me van a crucificar, la cabeza sea hacia abajo, sea al revés, porque no merezco ni siquiera morir como murió mi Señor. Y hermanos, de haberle negado, Pedro fue transformado en uno de los más grandes predicadores del Evangelio y uno de los discípulos más leales, pero porque tuvo ese encuentro con Jesús. Y Pedro no lo buscó, ¿verdad? Quien buscó a Pedro fue Jesús. Quien buscó a Pedro fue Jesús. La palabra de Dios enseña que no fuimos nosotros los que buscamos a Dios. ¿Quién nos buscó a nosotros? Él nos buscó primero. Él nos amó primero. Pedro, hermanos, fue transformado de un, no sé, a mí yo no le puse traidor porque me suena la palabra pesada, aunque podríamos llamarlo, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros no actuamos igual? ¿Cuántos no estamos a veces traicionándolo a Jesús? ¿Cuántos no estamos traicionando nuestras convicciones cada día? Y este hombre, después de haber negado a Jesús, hermanos, fue transformado en uno de los más grandes predicadores. ¿Y por qué puse eso? Porque allá en Hechos, en el capítulo 3, se registra, ¿verdad?, un evento de que Pedro predicó y miles de personas se convirtieron. El apóstol Pedro, de su segunda predicación, miles de personas que hay alrededor, ¿verdad?, también otras miles de personas se convierten al Señor. Pero fue transformado de un hombre inseguro, de un hombre que había negado a Jesús, en uno de los que, a partir de que el Señor le dice allí en el versículo 19 de Juan 21, sígueme, no volvió atrás jamás. No fue el que renunció algún día. No, fue transformado porque se encontró con Jesús resucitado. Una historia más de transformación la encontramos allí en Juan capítulo 20. Juan 20, versículos 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Y fue directo, ¿verdad? Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, famosísimo en esta historia. Algunos todavía le ponen el título: el incrédulo Tomás, la incredulidad de Tomás. Y algunos hasta hay un dicho que dice: no seas como Tomás, ¿verdad? No seas incrédulo como Tomás, porque quedó esa fama de Tomás. Pero hermanos, oigan, este hombre en el versículo 28, cuando dice, le dijo Tomás al Señor: Señor mío y Dios mío. Verdaderamente este hombre fue transformado de un hombre incrédulo a un testigo valiente del Señor. Cuenta la historia, hermanos, dice así: el cristianismo es la tercera religión más grande de la India, con aproximadamente 24 millones de seguidores, constituyendo el 2.3% de su población. El cristianismo comenzó en la India hace alrededor de 2000 años. Según la tradición de los cristianos e hinduistas locales, la religión fue fundada por el apóstol Tomás, quien llegó a la ciudad de Madrás, procedente de Palestina, en el año 52 después de Cristo, en misión evangelizadora. En este país de India tiene muchas religiones, pero el cristianismo, hermanos, es la tercera religión, dice este estudio, más grande de este país. El cristianismo comenzó ahí hace alrededor de 2000 años. ¿Quién la comenzó? Tomás. Él llegó a la India en el año 52 después de Cristo, pero dice así: 20 años después de que llegó, en el año 72, de hecho hasta hay una fecha allí, 3 de julio me parece, del año 72, Tomás fue atravesado con una lanza mientras oraba delante de la cruz. Tomás estaba orando al pie de una cruz, y entonces dicen que allí orándonos lanzaron una lanza que atravesó su corazón, y allí quedó. En el siglo XVI, el rey de Portugal mandó una expedición para encontrar el cuerpo de San Tomás, así como todas las pruebas que pudieran esclarecer su asesinato. Los nativos llevaron a los expertos portugueses hasta ese lugar, y tras mucho esfuerzo encontraron maravillados el cuerpo de Tomás, tal y como decía la tradición cristiana que había sido enterrado. Por orden del rey de Portugal fue construido allí mismo un templo en memoria del apóstol que aún existe y lleva su nombre. Este hombre Tomás, que dijo: hasta que no vea, no voy a creer, fue transformado en de un hombre incrédulo quizás, a un hombre, vamos, que fue un testigo valiente del Señor en este país de India. ¿Sí? Y murió. Los 11 discípulos del Señor, excepto Juan, que murió por vejez, pero los 11 hermanos murieron de muertes tan violentas, y Tomás no fue la excepción. Pero saben, Tomás dijo: hasta que no vea yo, no voy a creer. Y cuando leo esas palabras de Tomás que dice: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado. 3 pruebas quería Tomás. 3 cosas quería ver Tomás: la señal de los clavos en sus manos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, o sea, aquí en sus manos. Pero luego dice: y metiere mi mano en su costado.
3 pruebas pedía Tomás. 3 cosas, vaya, impactante. Y viene el Señor Jesús y se las cumple, ¿verdad? Las 3. Y le dice, ok, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No creo que Tomás lo haya querido hacer, pero simplemente contesta, Señor mío y Dios mío. Y es transformado. Y es transformado. ¿Ustedes creen que alguna vez le quedaron ganas de seguir de incrédulo o dudando? No, fue transformado en un testigo valiente del Señor en la India, hermanos, y él fue el que llevó la palabra de Dios a este país de India. Y cientos de personas se convirtieron gracias al ministerio de Tomás. Y un pasaje más, 1 Corintios capítulo 15. Una historia muy conocida. Primera de Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, para que o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. El apóstol Pablo. ¿Qué, hermanos? Antes de hablar de esta transformación, vamos a Hechos capítulo 8. Acabamos de leer palabras dichas del apóstol Pablo y vamos a ver cómo era exactamente antes de tener este encuentro con el Jesús resucitado. Hechos capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos. Llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este hombre, Saulo, que después se le cambia el nombre a Pablo, de un despiadado perseguidor de la iglesia a un apasionado maestro de la palabra de Dios. Transformado. ¿Cuál fue la razón, hermanos? Vio al Señor Jesucristo resucitado. Vio a Cristo resucitado. El Señor, el mismo apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 15, que acabamos de leer, en el versículo 8. Y al último de todos dice, como a un abortivo me apareció a mí. El Señor, la
la Biblia, registra el evento en el que el Señor se aparece a Pablo, ¿verdad? En Hechos capítulo 9, si gustan, lo leemos brevemente. Hechos capítulo 9, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, viene al encuentro de Saulo, y entonces este hombre que perseguía a la iglesia, entonces este hombre que pensaba que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a ellos le llamaban hacia esta secta, a esta nueva religión que se había fundado ahí en Jerusalén, viene y se encuentra con él y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y a partir de ese momento, hermanos, este hombre, perseguidor de la iglesia, es transformado en un apasionado predicador y maestro de la palabra de Dios. Y muchas cosas se han escritas acerca de la resurrección. Se han escrito libros verdaderamente gruesos, grandes acerca de la resurrección, presentando evidencias, presentando datos, presentando hechos históricos que hablan acerca de la resurrección de Cristo. Evidencias inobjetables son las que demuestran que un domingo como hoy el Señor resucitó. De hecho, el evento de la resurrección, hermanos, es un hecho histórico. Y un hecho histórico no puede ser negado, porque es un hecho que pasó 100%. Pero sobre todo aprendo, hermanos, que cada persona que tuvo un encuentro con el resucitado no fue la misma persona de ahí en adelante. Ninguna persona. Y hay unas historias que decidí no ver por razón de tiempo, pero hay muchas historias de hombres y mujeres que cuando se encontraron con Jesús resucitado, fueron transformadas. Su vida no volvió a ser la misma. Y tengo aquí 3 preguntas importantes. ¿Y qué con usted? ¿Y qué conmigo? ¿Conocemos al Cristo resucitado? ¿Lo conoce usted realmente? Y número 3, ¿cree usted en ese Jesús que resucitó? ¿O para usted aún Cristo está en la tumba? ¿O para algunos de nosotros Cristo aún está resucitado? No, crucificado. Cristo resucitó. Amén. Y saben, hermanos, podemos decir: sí lo conozco. Podemos decir: sí lo creo. Pero mientras su vida no sea transformada como la de estos hombres que nos narra la palabra de Dios, significa solamente una cosa: que lo conoces quizás de una manera teórica, pero no de una manera real. Lo conoces de una manera intelectual, pero hasta que lo conocemos de una manera real en nuestra vida, entonces nuestra vida cambia. Entonces nuestra vida es transformada, porque no somos personas que estamos adorando y que estamos sirviendo a un Dios muerto. Somos un grupo de personas que alaba y exalta el nombre de Jesucristo, que un día como hoy resucitó de la muerte, resucitó de la tumba y se levantó con poder. Y hermanos, cada uno de nosotros debiese hacer todo lo posible por conocer a este Jesús y dejar que Él transforme su vida. Todos fueron transformados. Todos fueron transformados.
Han leído historias, quizás, aquella historia de que algunos sepulcros fueron abiertos, ¿no? Habrán visto historias de que, el mundo, vamos, del siglo I no fue el mismo cuando estos 12 hombres, incluyamos allí al apóstol Pablo, ¿verdad? Estos 12 hombres y otro gran grupo de personas salieron por todo el mundo. Y Hechos capítulo 17 los mencionan como la gente que trastornaba el mundo. Y salieron y llenaron el mundo conocido en ese entonces con la palabra de Dios. Estaba leyendo historias de los 11. Tomás salió hacia la India a predicar el evangelio. Otros salieron hacia Egipto y fueron allí sacrificados. Otros salieron hacia el sur de África, Etiopía, fueron crucificados. Otros salieron hacia el norte y para donde quieran, hermano, los 4 puntos cardinales, cada uno de los apóstoles iban, predicaban el evangelio y todos tuvieron, hermanos, una muerte tremenda. Estaba leyendo la muerte de Jacobo, que quedó en Jerusalén a pastorear la iglesia, a liderar la iglesia allí en Jerusalén. Y entonces, hermanos, mencionan que un día lo están allí torturando y le decían, ¿de verdad crees que Jesús resucitó? Y él decía, claro, Jesús resucitó. No, tienes que negar que Jesús resucitó. Y él decía, pero ¿cómo lo voy a negar si lo vi? Y del pináculo del templo, de la parte más alta del templo, lo empujaron hacia el vacío. Y cayó allá abajo. ¿Y cuál fue su sorpresa? No le pasó nada. Y entonces lo mataron de unos garrotazos en su cabeza. Pero una vez que estas personas habían visto a Jesús resucitado, nada les podía callar, nada les podía detener, nada les podía, hermanos, hacer rendirse de su tarea que tenían. Y esa debe ser la realidad para cada uno de nosotros hoy, si verdaderamente usted y yo conocemos a ese Jesús que resucitó. Esa debe ser la calidad de sus discípulos, aquellos que estamos dispuestos, hermanos, a ir y obedecer su palabra, a dejar que Él transforme nuestra vida con su palabra. Lo conocemos. ¿O cuántos aquí podrían decir, no, yo hasta que no vea y no meta mis dedos en sus manos? ¿Alguien podría decir eso? Hermanos, Cristo ha resucitado. Y eso, pero debe ser suficiente para que su vida y mi vida sean transformadas. ¿Sí? ¿Les parece bien si oramos? Señor,